Buenas mis inges, bienvenidos de nuevo al curso para aprender a programar Python desde cero. Hoy haremos otros ejercicios, pero en esta ocasión vamos a desenvolver los problemas de poco a poco. Es decir, vamos a ver en qué tareas se van a dividir conforme vayamos resolviéndolo, para que así puedan ver cómo es que he seguido haciendo el camino en los demás videos. Primero vamos a crear un nuevo archivo. Nos damos a ejercicios, nuevo archivo, ejercicio número 10.py. Pegamos los requerimientos y leemos: modela el comportamiento de una máquina que acepte monedas de 1, 2, 5 y 10 de denominación, que permite elegir el producto y aparte te entregue el cambio. Primero entendamos el problema. Las máquinas despachadoras o expendedoras ya tienen una placa transparente que permite ver el producto que ofrecen, así como el código para que lo seleccionemos y el precio de cada uno de ellos. Por lo tanto, ya tenemos una idea de qué tipo de estructuras y variables podemos utilizar para este problema. Como cada artículo o producto tiene un código y precio asignado, la estructura recomendada sería un diccionario. Pero si los diccionarios solo pueden guardar un valor por llave, ¿entonces debo de hacer dos diccionarios? No necesariamente. También se puede guardar otro tipo de estructura en un diccionario, como una lista o una tupla. Pero para este caso lo que haremos es un diccionario de diccionarios. O mejor dicho, cada producto tendrá un diccionario con código y precio. Vamos a empezar creando el diccionario, donde son los productos, llaves, y aquí vamos a crear el primero que sea un refresco soda, o como le conozcan. Aparte, aquí va a tener su propio diccionario que va a indicar uno, el código, digamos que es A1, y la segunda va a ser cuánto va a costar. Eso tiene que ser un entero. En este caso pongámosle 12. Y ahora copiamos dicha estructura y solamente vamos a cambiar los valores. Copiamos, pegamos, vamos a poner 6 ejemplos. 3, 4, 5, 6 separados por comas. Recuerden que no se pueden repetir las llaves. Al segundo vamos a ponerle papas. Al tercero vamos a ponerle chocolates. Al siguiente le ponemos gomitas. Ahora galletas. Y al último le pondremos que sean chicles. Perfecto. Ahora tenemos que cambiarle el código. Como estos muestran un número y una letra, simplemente podemos cambiarle una de las dos variables por vez. Aquí cambiamos el número a 2, aquí a 3, aquí ahora vamos a cambiar la letra a B. Aquí el código de esta será B2 y el código de la última será B3. Por último falta cambiarle los valores de los precios. Digamos que las papas valen 10, el chocolate vale 5 porque es pequeño, las gomitas valen 6, las galletas también valen 10 y los chicles valen 4 pesos. Entonces, ¿qué cosas debe de manejar la máquina? En este caso, como son puras monedas, tenemos que especificarle que va a ser un precio, luego el pago, es decir, cuánta cantidad se está acumulando con las monedas y qué tipo de monedas se acepta. Inicializamos las variables, pago en 0, precio en 0 y las monedas van a ser las siguientes: 1, 2, 5 y 10. Ahora se supone que la máquina debe de interactuar con el usuario, es decir, mostrar qué cosas va a vender la máquina, qué producto, con qué código y precio, por lo que debe seleccionar uno de los que sí existen. Luego pedir que inserte las monedas para que al final le regrese su cambio. Entonces le damos la bienvenida a la máquina. Print bienvenido a la máquina expendedora. Y ahora tenemos que imprimir toda la información que éste requiere. Por lo tanto, por cada producto y la información de dicho producto en los ítems de nuestro diccionario, productos.items, ¿qué tenemos que hacer? Verificar el código y el precio para imprimirlo seguido del nombre. Por lo tanto, por cada código y precio que se encuentre en la información de cada artículo, imprimimos lo siguiente: el nombre del artículo, luego entre llaves la palabra producto,
Después, el código. Entre llaves, la variable de código. Y por último sería el precio. Y entre llaves, la variable de precio. Corregimos los errores ortográficos. No nos falta ningún signo ni nada. Ahora ejecutamos. Y nos muestra toda la información de cada uno de los productos. Nombre, refresco, código A1, precio, 12. Papas con su código y precio, chocolate, código y precio, etc. Se supone que aún no existe ningún código válido para elegir un producto. Por lo tanto, inicializamos una bandera de código válido y lo ponemos en false. Se ciclará mientras no encuentre un código válido. While not código válido. ¿Qué va a hacer? Preguntar por un nuevo código. Nuevo código es igual a input. Y aquí ingrese un nuevo código de producto. Perfecto. Ahora tenemos que ciclar los valores del diccionario interno. Ahorita no importa la llave principal, sino estos de aquí. Y los ocupo separar. Primero busco los valores de la principal por info en los valores de los productos .values. Voy a separarlos con otro for en código y en costo que se encuentra en los ítems de dicho diccionario interno. Info.items. Ahora tengo que verificar si el código con el que estoy comparando existe. Si el código es como el nuevo, ¿qué debo de cambiar? Ahora el código va a ser válido. Código válido igual a true. Aparte, se debe de guardar cuánto va a costar. Precio es igual a costo. Imprimimos cuánto le va a costar. El precio es de, entre llaves, precio. Ahora, para que no busque en vano, es decir, si ya encontramos el que queríamos, vamos a romper el ciclo con el break. Pero como son dos fors, ocupo romperlo otra vez. ¿Cómo lo verifico? Si el código es válido. Si el código es válido, va a romper el siguiente for. Caso contrario, que tiene que imprimir que el código no es válido. El código no es válido. ¿Qué falta? Agregarlo del pago. Entonces, mientras mis monedas no igualen o superen el precio, no me van a dar el producto. Por lo tanto, ciclamos while el pago sea menor al precio, tengo que ingresar una nueva moneda. Moneda es igual a, convertimos a entero lo que me dé el input. Y aquí ingrese moneda. Falta pagar precio menos pago. Ahora solamente agregamos la F para el formato. Y si la moneda no se encuentra en nuestras monedas válidas, va a decir que no se acepta. En caso contrario, va a agregarla al pago. Si la moneda no se encuentra en la lista de monedas, imprimimos moneda no aceptada. Caso contrario, pago más igual moneda. Por último, ponemos lo del cambio. Ahora sería cambio igual a pago menos precio. Imprimimos. Gracias por su compra. Su cambio es de. Y aquí ponemos la variable de cambio. Ejecutamos. Supongamos que quiero unas papas. Sería A2
Falta de pagar 10. Pago con 5. Ahora pongo 3. No me la acepta. Otra vez pongo 5. Y me dice gracias por su compra. Su cambio es de 0 pesos. Creamos el siguiente ejercicio. Archivo. Ejercicio 11.py. Pegamos los requerimientos y dice, crea un algoritmo que comprima strings repetitivos, como 3As, 4Bs, C, 2Ds, y aparte te las regrese como si fuera una cantidad y su letra, 4B, una vez C, 2 veces D, y aparte incluir una función que haga lo contrario, es decir, descomprimirla. Como tiene que recibir un texto y aparte tenemos que validar que este sí sea para cada uno de los dos casos, tenemos que inicializar las dos variables. La bandera, que sea un texto válido, igual a falso. Y aparte el texto que le vamos a agregar, pero vacío. Ahora vamos a crear el ciclo en el que va a estar hasta que encuentre un código válido que pueda ejecutar. Recibimos qué función quiere hacer, si quiere comprimir o descomprimir. Input quiere descomprimir o comprimir texto. Y entre paréntesis ponemos las funciones que serían C y D. Ahora, si resulta que la función es C, va a ser una cosa, pero si resulta que la función es D, va a ser lo otro. Perfecto. Para cada uno de los dos casos ocupan una función. Entonces, definimos una función para comprimir y una para descomprimir. Ambas deben de tener un texto que van a modificar. Entonces, modificamos sus parámetros. Aquí, nuevo texto. Y abajo también. Nuevo texto. Analizando la lógica de comprimir, eso es lo que tiene que hacer. Recibe el texto y tiene que verificar letra por letra cuántas veces aparece. Y en cuanto encuentre una cantidad de una misma letra, eliminamos todas esas para que no tenga que volver a contarlas la siguiente vez que se meta al ciclo. Inicializamos las variables que ocupamos. Primero sería las letras que va a tener. Van a ser una lista vacía. Después las comprimidas. Otra lista vacía. Y aparte el nuevo texto que va a volver. Que ese tiene que ser una cadena de caracteres. Letras comprimidas. Igual a texto vacío. Primero guardemos cada una de las letras en una lista. Para cada elemento en el nuevo texto, las letras van a agregarse con el append. Append. Listo. Y ahora, mientras aún tenga letras esa lista inicial, vamos a hacer el siguiente proceso. Mientras letras todavía tenga algún elemento, vamos a agarrar la primera letra. Letra sería letras entre los corchetes 0. Eso indica la primera. Después, ¿cuántas veces se repite esa letra? Hacemos una cuenta con el letras.count. Letras.count. Y entre paréntesis, ¿cuál es la que queremos? En este caso, la primera. Después, tenemos que agregarlas a cada una de las letras comprimidas. Es decir, a comprimidas le vamos a agregar con el append la cantidad, que sería cuenta, más la letra. Es decir, aquí va a agregar tantas veces y la letra. Pero así no es simplemente como tiene que agregarse. Recordemos que la cuenta es un entero, por lo tanto ocupo convertirlo a texto con str o string. Como ya tenemos cuántas van a comprimirse, ahora hay que eliminarlas. Utilizamos otro ciclo en el rango de cuenta, es decir, tantas veces aparece esa letra, entonces voy a eliminarla tantas veces con el letras.remove. Y aquí lo que voy a hacer es
tantas veces, elimino aquella, porque el remove no busca índices, el remove busca específicamente el elemento. Entonces aquí sería letra. Una vez que se haya acabado todos los elementos que tengan letras, que tenemos que hacer, guardarlos en un solo texto y esto retornarlo. Entonces nos salimos del while y ahora por cada elemento en la cantidad de elementos que tengan las comprimidas, voy a agregarlas a un nuevo texto. Letras comprimidas más igual comprimidas en el elemento K. Y por último, retornamos las letras comprimidas. En el caso de descomprimir va a ser un poco más simple. Digamos que solo es un entero y una letra, o un entero y un símbolo. Entonces el primer elemento es cuántas veces y el segundo es qué se va a agregar. Por lo tanto, primero inicializamos las variables de letras en vacío, después de letras descomprimidas. Letras descomprimidas igual a texto vacío. Ahora las agregamos a la lista. For i in nuevo texto, que tiene que hacer letras.append en el elemento i. Después, mientras aún tenga letras, vamos a agarrar el valor de la primera. While letras número es igual a el valor entero del primer elemento, que sería en el 0. Y después la letra o símbolo sería el segundo elemento, en este caso con el número 1. Creamos un ciclo repetitivo con el for. For elemento en el rango de número, es decir, cuántas veces se va a repetir. Letras descomprimidas, le vamos a agregar la letra. Después, otro ciclo para eliminar las primeras dos. Si ya las puse, ya no las vuelvo a necesitar. Por cada elemento en el rango de las primeras dos, voy a eliminar con del las primeras que se encuentren en el elemento número 1. Por último, solo retornamos el valor. Return letras descomprimidas. Dato importante a tener en cuenta. Para el caso de comprimir, no es necesario el orden de las letras. Es decir, pueden aparecer tantas veces, pero aún así las va a contar una única vez. Caso contrario, en el caso de descomprimir, lo que tenemos que hacer es verificar que el primero sea número, el siguiente sea letra, símbolo, etc. Número, letra, número, letra. Por lo tanto, ocupamos una función para validar que esto sea correcto. Creamos la función para verificarlo. Sería def verificar texto con el nuevo texto. Y dentro agregamos una lista que va a estar vacía. Después el estado de si es válido o no, inicializado en falso. Ahora agregamos cada uno de los elementos del texto en la lista. For i in nuevo texto. A cada uno de los elementos los vamos a guardar en la lista. Lista.append elemento i. Después tenemos que verificar si los primeros, es decir, si el elemento 0, el 2, el 4 que van de 2 en 2 son números. ¿Qué le escribimos? Por cada elemento en el rango desde 0 hasta llegar a la longitud de la lista va a irse de 2 en 2. Entonces tiene que intentar lo siguiente. Primero, verificar si es un entero ese que está recibiendo. Lista en el elemento j. En ese caso, el estado va a ser true. Caso contrario, si se vuelve a encontrar uno que resulta que no se puede convertir a entero, ¿qué tiene que hacer? Volver a cambiarlo a false. Entonces, si es un error de valor, imprimimos el texto no es válido. Después, el estado de válido debe cambiarse de nuevo a false.
y rompemos el ciclo. Por último, simplemente retornamos el valor de válido, que es lo que nos importa. Regresemos a la lógica principal. Bajamos un poco y aquí en lugar del pass, ahora tenemos que poner que va a agregar un nuevo texto. Texto es igual a input y aquí ingrese el texto. Después tenemos que mandar llamar la función. Texto comprimido es igual a la función de comprimir y dentro el texto. Por último, debe de imprimir el texto comprimido es, y aquí texto comprimido. Misma lógica para el otro caso. Quitamos el pass, pero ahora tenemos que verificar si esta es válida. Entonces, mientras no se encuentre un texto válido, vamos a llamar la función de verificar. Texto es igual a input, ingrese el texto. Después, texto válido es igual a verificar texto y le mandamos la variable. Y después esto, cuando se rompa, ahora sí, texto descomprimido es igual a descomprimir el nuevo texto. Y ahora simplemente imprimimos print f texto descomprimido entre llaves texto descomprimido. Por último, nos aseguramos de que se rompa el ciclo con el break. También en el otro caso, ponemos el break. Y por último, si no es ni comprimir ni descomprimir, ¿qué tienen que hacer? Escribir esa función no es válida. Else print esa función no es válida. Vamos a probarlo. Ejecutamos. Dice quiero comprimir, descomprimir. Quiero comprimir esas letras y me dice que hay 5 A's, 3 S's, 2 D, una W, una C, 2 F's y una R. Y ahora caso contrario, lo vuelvo a ejecutar y ahora quiero descomprimir. Si le mando uno que no sea válido, me va a decir que no es válido. Siguiente caso, quiero 3 A's, 4 F's, 5 G y 2 C. Lo ingreso y me da el texto exactamente como lo quiero. Creamos el siguiente archivo. Ejercicios. Ejercicio número 12. Pegamos los requerimientos y dice: un programa que reciba un tamaño y una forma, como pirámide, cuadrado o rombo, e imprima esa figura con los caracteres ya sea del asterisco o el símbolo gato. Entonces primero creamos un listado con las formas que sí aceptamos. Por ejemplo, formas igual a una lista que sea la P de pirámide, C de cuadrado y R de rombo. Ahora, siguiendo la lógica, tenemos que hacer que siempre reciba una forma aceptada. Primero vámonos por el while true. Y aquí vamos a intentar que la forma que estamos esperando sí exista. Ponemos el input y aquí, ¿qué figura desea? Tenemos la opción de pirámide. Tenemos la opción de cuadrado y tenemos la opción de rombo. Y entre paréntesis, ¿qué letras puede seleccionar? P, C o R. También pueden cambiarlas por diagonales o por espacios con comas. Siguiente, tenemos que verificar si se encuentra. Si forma no se encuentra en la lista de formas, ¿qué tenemos que hacer? Obligar a que se equivoque. Y podemos especificar qué error. Con el rise value error estamos forzando a que ocurra eso.
Caso contrario, vamos a romper el ciclo. Y ahora tenemos que poner la excepción. Except value error. Y aquí imprimimos. Por favor, ingrese una forma válida. Corregimos los errores. Mismo caso, pero ahora para la medida. Ponemos while true. Ahora vamos a intentar que nos dé siempre un número entero que sea mayor que 0, porque no existen las medidas negativas. Medida es igual a el entero del input. Y aquí ingrese el tamaño. Después, si resulta que esa medida es mayor que 0, va a romper el ciclo. Si no, va a volver a pedírselo y forzamos el error. Si la medida resulta ser mayor que 0, rompemos ciclo. Caso contrario, forzamos el error. Agregamos la excepción. Y ahora hacemos la impresión de ingreso un número positivo. Ingrese un número positivo. Muy bien. Ahora, dependiendo de la letra, va a ser una de las 3 funciones que vamos a crear. Primero, la lógica. Si la forma es igual a P, va a hacer una cosa. Si resulta que la forma es C, va a ser otra figura. Caso contrario, resulta que ahora va a ser R. Por lo tanto, tiene que hacer la figura del rombo. Y por último, si no es ninguna, ¿qué tiene que hacer? Simplemente pasar y volver a preguntar la forma de la figura. Print. Esa no es una figura válida. Ahora tenemos que crear cada una de las 3 funciones. Nos subimos al principio y creamos las 3 funciones de pirámide, sin acento, con su respectivo path para que no genere error. Después, el de cuadrado. Y por último, el de rombo. Cada una de las variables se ocupa jugar con un valor, en este caso la magnitud. Y en el caso de la pirámide, tiene que hacer una figura como la siguiente. Como pueden ver, cada paso va aumentando una cantidad par de estrellas y va disminuyendo una cantidad fija de espacios. Entonces, conforme va aumentando el valor, va disminuyendo la cantidad de espacios que este está imprimiendo. Para una impresión de tamaño 4, tendría lo siguiente: 3 espacios, 1 estrella, 2 espacios, 3 estrellas, 1 espacio, 5 estrellas. Cada vez disminuye 1 el espacio y aumenta 2 la cantidad de estrellas. Siguiendo esa lógica, sería de la siguiente manera. Para y en el rango desde 1 hasta magnitud más 1. ¿Por qué no empezamos en 0? Porque la impresión no va en 0, va desde 1 estrella. Magnitud más 1. Ahora a la cantidad de espacios que va a tener en ese momento, cantidad de espacios va a ser igual a la magnitud menos el valor que va a tener la i en ese momento. Y ahora solo multiplicamos los espacios que tiene por la cantidad. Cantidad de espacios por el espacio en sí. Hacemos lo mismo con las estrellas. Cantidad de estrellas es igual a 2 veces el valor de la i. Pero si nada más le dejamos el 2, va a quedar par. Para que quede impar, ocupamos restarle 1 a la vez. Entonces sería 2 por la cantidad de veces de ese momento menos 1. Ahora estrellas es igual a cantidad de estrellas multiplicadas por el símbolo del asterisco. Imprimimos
espacios más estrellas. Ahora nos bajamos. Aquí en la forma P, lo que tenemos que hacer es llamar la función de la pirámide y ponerle la medida. Ejecutamos, le decimos que queremos la P de tamaño 4 y nos da exactamente lo que esperamos. Una estrella, 3 estrellas, 5, 7 y separadas por una cantidad fija de espacios. Agregamos las demás llamadas, en este caso sería el de cuadrado con su medida y ahora el de rombo con su medida. El cuadrado es un poco más simple, ya que solamente la primera y la última línea imprime todo en cuanto a la cantidad de la medida, y las demás solo imprimen la primera y la última. Nos regresamos, en lugar del pass ponemos el ciclo for i in range, y aquí otra vez empezamos desde 1 hasta magnitud más 1. Y ahora, si es el primero o la última, tenemos que imprimir todas. Si i es igual a 1 o si i es igual a la magnitud, va a imprimir la cantidad de veces el símbolo de la estrella. Caso contrario, ¿qué tiene que hacer? Solo imprimir la primera y la última de esa fila. Entonces los espacios va a ser la cantidad de la magnitud menos 2. Y ahora imprimimos la primera más los espacios, o sea, la cantidad de espacios multiplicado por el espacio en sí, más otra vez la estrella. Ejecutamos. Ahora un cuadrado de tamaño 4 y aquí nos lo imprime. Pero al parecer este no es de una buena proporción. Le faltan espacios para tener una figura cuadrada. La forma más simple sería agregar un espacio después de la primera impresión y a cada espacio sumarle uno adicional. Entonces aquí le agrego un espacio a la primera impresión, un espacio a la primera impresión y un espacio adicional por cada espacio en caso de que no sea la primera ni la última. Volvemos a ejecutar. Quiero un cuadrado de tamaño 4 y ahora tiene una mejor proporción. Limpiamos la terminal. Finalizamos con el del rombo. Aquí tiene la siguiente figura y como pueden ver, este empieza como la pirámide, pero termina con una cantidad menor hacia abajo, es decir, como si la volteáramos, pero sin contar la que está justo en el centro. Por lo tanto, podríamos copiar la de la pirámide para la primera parte. En lugar del pass, ponemos todo esto. Agregamos la magnitud a los parámetros. Y ahora solamente falta pensar cómo haríamos la última. Como ya terminamos hasta la de en medio, tenemos que quitarle un valor. Por lo tanto, el siguiente ciclo sería así. For i in range. Vamos a empezar desde el valor de la magnitud menos 1. Magnitud menos 1. El siguiente elemento será hasta llegar hasta ¿cuál? Hasta 0. Hasta que ya no tenga ninguna impresión. Y vamos a disminuirle de 1 en 1. Menos 1. Perfecto. Siguiente caso. Tenemos que agregar exactamente la misma lógica. La cantidad de espacios. Después multiplicarla por ese espacio en específico. Luego la cantidad de estrellas. Multiplicarla por el símbolo de las estrellas. E imprimimos. Podemos volver a copiar esta parte de aquí. La pegamos. Ejecutamos. Y ahora quiero un rombo de tamaño 5. Y como pueden ver, me da primero la pirámide. Después le reducimos un valor a la magnitud. Y ahora la pirámide de manera invertida. En el servidor de Discord, al cual pueden unirse con el link en la descripción, les dejaré una tarea, el cual será los siguientes ejercicios sin resolver en caso de que quieran desarrollar su propia lógica, antes de que yo suba el video con una alternativa de estos. Recuerden que en la programación no hay una sola solución, existen miles de códigos distintos para el mismo fin. Lo importante es que ustedes desarrollen esa capacidad. Dichos ejercicios serán del 13 al 15 y los dejaré en el canal de requerimientos del servidor. Si ustedes gustan con toda libertad poder dar alguna de sus propuestas para solucionar las tareas que les he dejado, las pueden subir aquí a solución de propuestas. Pueden aquí mandar específicamente el archivo de Python o el archivo de texto para así yo revisarlo y poder comparar los resultados que este nos arroje.
Espero que estos ejercicios les hayan sido de utilidad para poder resolver problemas relacionados a la programación. Si tuvieron alguna duda, por favor, escriban en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Eso me motiva para seguir creando videos de este estilo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video.